gaélico, en francés, y también hay muchos nombres indios. Así que, bueno, desde ya voy a hacer lo que pueda. Perdonen si la pronunciación no es de lo más exacta. Hola Mariela, hola Graciela. Desde Villa María, desde Córdoba. Tenía muchísimas ganas de hacer este en vivo desde el exterior, pero bueno, justo estábamos con problemas de salud y no podíamos, estábamos complicados. Para el próximo les prometo que me instalo al lado del río y les hago el vivo así con toda la naturaleza, para que vean un poquito de lo que es mi ciudad adoptiva. Bueno, veo que se van sumando. Ya estamos en horario, son las 19 y son capítulos bastante largos, así que voy a ir arrancando como para no pasarnos mucho después del horario. Muchas gracias, chicas, y vamos. Capítulo 55. Cautividad 2. River Round, marzo de 1770. Brianna pasó el pincel húmedo por el borde de la paleta para eliminar el exceso de pintura y disponer de una buena punta. Tomó con cuidado la mezcla de verde y cobalto y añadió una fina sombra en el borde del río. Se oyeron pasos por el sendero que procedía de la casa. Reconoció el doble paso sin ritmo. Era el dúo mortal. Se tensó mientras luchaba con la necesidad de coger el lienzo húmedo y esconderlo detrás del mausoleo de Héctor Cameron. No le importaba que fuera Yocasta, pero a menudo la visitaba por las mañanas para hablar de técnicas de pintura y mezclas de colores. De hecho, le gustaba la compañía de su tía abuela y valoraba las historias de la mujer sobre su niñez en Escocia, junto a la abuela de Brianna y a los otros Mackenzie de Lioch. Pero era algo por completo distinto cuando Yocasta aparecía con el perro que veía por ella. «Buenos días, sobrina. ¿No hace demasiado frío para ti?» Yocasta, envuelta en su capa, se detuvo y sonrió a Brianna. Si no lo hubiese conocido, no se habría dado cuenta de que era ciega. «Estoy bien. La tumba me protege del viento, pero por hoy ya es suficiente». No era cierto, pero metió los pinceles en el frasco de trementina y comenzó a limpiar la paleta. No quería pintar con Ulises mientras describía cada pincelada a Yocasta. «¿Sí? Bueno, deja tus cosas, Ulises te las llevará». Las dejó a regañadientes, no sin antes ponerse el cuaderno de dibujo bajo el brazo y ofrecerle el otro a su tía abuela. No iba a dejarle eso al señor todo lo ve y todo lo cuenta. «Hoy tenemos compañía», dijo Yocasta, dirigiéndose hacia la casa. «El juez Overdis de Coast Creek y su madre ha pensado que tal vez te gustaría disponer de tiempo para cambiarte antes del almuerzo». Brianna se mordió las mejillas para no decir nada. Más visitantes. Dadas las circunstancias, no podía negarse a recibir los invitados de su tía ni a cambiarse la ropa por ellos, pero le hubiese gustado que Yocasta fuera menos sociable. Había un flujo constante de visitantes para comer, para el té, para cenar, para pasar la noche, para desayunar, para comprar caballos, para vender vacas, para comerciar con madera, para pedir libros prestados, para traer regalos, para tocar música. Venían de las plantaciones vecinas de Crosses Creek, incluso de Edenton y de New Bern. La vida social de Yocasta era asombrosa, pero Brianna había advertido que últimamente los visitantes eran hombres solteros. Fedra, mientras le buscaba un vestido limpio para cambiarse, confirmó las sospechas de Brianna. «No hay muchas mujeres solteras en la colonia», observó cuando Brianna mencionó la peculiar coincidencia de que la mayoría de los visitantes fueran hombres solteros. Fedra contempló el vientre abultado de Brianna bajo la camisola suelta de muselina. «En especial jóvenes», agregó, «y menos aún que vayan a ser propietarios de River Room». «¿Propietaria de qué?», preguntó Brianna. Se detuvo, con el cabello a medio recoger, y observó a la criada. Fedra se tapó la boca y la miró con los ojos muy abiertos. «¿No le ha dicho nada la señorita Shaw?» «Estaba segura de que lo sabía, si no, no hubiera callado». «Bueno, ahora que has empezado, termina de contármelo. ¿Qué quieres decir con eso?» Fedra, chismosa por naturaleza,
Se dejó convencer con mucha facilidad. En cuanto su padre y los demás se fueron, la señorita Shaw mandó llamar al abogado Forbes y cambió su testamento. Cuando la señorita Shaw muera, dejará cierta cantidad de dinero a su padre y algunos objetos personales al señor Farquhar y a otros amigos. Pero todo lo demás será para usted, la plantación, el aserradero, pero yo no quiero nada. Las cejas enarcadas de Fedra expresaron una profunda duda y luego descendieron con un gesto de indiferencia. Bueno, no se trata de lo que quiera. Con la señorita Shaw suele ser lo que ella quiere. Brianna bajó el cepillo del pelo poco a poco. ¿Y exactamente qué es lo que quiere?, preguntó. ¿Eso también lo sabes? No es ningún secreto. Quiere que River Run dure más que ella y que pertenezca a algo de la sangre que para mí tiene sentido, ya que ella no tiene hijos ni nietos. ¿Quién queda entonces? Bueno, está mi padre. Fedra dejó el vestido sobre la cama y frunció el entrecejo mirándole la cintura. Del modo en que crece su vientre, este vestido solo le valdrá durante un par de semanas. Oh, sí, está su padre. Ella trató de nombrarlo su heredero, pero por lo que he oído, él se negó. Frunció sus labios divertida. Ese sí que es un hombre cabezón. Se fue a las montañas para vivir como los indios, solo para evitar que la señorita Shaw le dejara todo. El señor Ulises cree que su padre ha hecho bien, porque si se hubiese quedado, la señorita Shaw no lo hubiese dejado tranquilo. Brianna trató de arreglarse el otro lado del cabello, pero se le cayó la horquilla. Venga, déjemelo hacer a mí. Fedra se colocó a su espalda, deshizo la chapuza y comenzó a trenzarle el cabello. Y todos esos visitantes, esos hombres... La señorita Shaw elegirá el mejor, aseguró Fedra. Usted no podrá llevar a River Run sola. Ni siquiera ella puede. El señor Duncan es alguien que ha caído del cielo. No sé qué haría ella sin él. El asombro iba dejando paso al ultraje. ¿Ella está tratando de buscarme un marido? ¿Me está ofreciendo como una novia con dote? Ajá. Pero no parecía encontrar nada malo en eso. Frunció el ceño metiendo un mechón de suelto de la trenza principal con mucha destreza. Pero ella sabe lo de Roger, lo del señor Walkenfield. ¿Cómo puede tratar de casarme si...? Fedra suspiró con simpatía. Para decir la verdad, ella no cree que lo vayan a encontrar. La señorita Shaw conoce bastante bien a los indios. Todos hemos oído al señor Myers hablando de los iroqueses. A pesar de que hacía frío en la habitación, Brianna comenzó a sudar. Además, continuó Fedra, atando la trenza con una cinta de seda azul, la señorita Shaw no conoce a ese Walkenfield. Podría no ser un buen administrador. Cree que sería mejor que se casara con un hombre que pudiera cuidar bien de la propiedad, tal vez añadirle a la suya y hacer que prosperase para usted. Pero no quiero un lugar grandioso, yo no quiero este sitio. Ahora el ultraje daba paso al pánico. Fedra le ató la cinta alrededor de un pequeño moño. Bueno, como ya le he dicho, no importa lo que quiera usted, sino lo que desee la señorita Shaw. Ahora vamos a probarle el vestido. Brianna oyó unos pasos en el pasillo y giró la página de su dibujo a Carboncillo del río y los árboles a medio terminar. Pasaron de largo y se tranquilizó y volvió de nuevo a la página. No estaba trabajando el dibujo que estaba terminado, solo quería mirarlo. Lo había dibujado de perfil, con la cabeza vuelta, para escuchar mientras afinaba las cuerdas de su guitarra. Solo era un boceto, pero captaba la línea de la cabeza y el cuerpo con una exactitud confirmada por el recuerdo. Miraba el dibujo y podía verlo, tanto que casi lo podía tocar. Había otros dibujos. Algunos no eran buenos, mientras que otros se aproximaban más a la realidad. Algunos eran buenos como dibujo, pero no captaban al hombre que se encontraba detrás de los trazos. Como ese había uno o dos que podía usar para sentir consuelo en las tardes grises, cuando la luz comenzaba a desvanecerse y el fuego estaba bajo. La luz comenzaba a difuminarse en el río y el agua empezaba a cambiar de un color plata brillante al resplandor más suave del peltre. También tenía bocetos de Jimmy Fraser, de su madre y de Jan. Los había comenzado a dibujar porque sentía nostalgia y ahora los contemplaba con miedo,
confiando de todo corazón que aquellos pedazos de papel no fueran los únicos restos de la familia que había conocido durante tan poco tiempo. A decir verdad, no creo que la señorita Shaw piense que vayan a encontrar al hombre. La señorita Shaw conoce a los indios. Se le humedecieron las manos y el carboncillo manchó la esquina de una página. Unos suaves pasos llegaron hasta la puerta y cerró el cuaderno. Entró Ulises con una vela encendida y comenzó a encender el gran candelabro. «No hace falta que lo enciendas por mí», dijo Briana, tanto por el deseo de no alterar la silenciosa melancolía de la habitación como por modestia. «No me importa estar a oscuras». El mayordomo sonrió con amabilidad y continuó con su tarea. Tocó cada mecha con precisión y las diminutas llamas se encendieron inmediatamente, como un genio convocado por la varita de un mago. «La señorita Shaw vendrá pronto», anunció. «Ella puede ver las luces y el fuego, así sabe dónde está». Terminó y apagó la vela. A continuación se movió poco a poco por la estancia, arreglando el pequeño desorden que había dejado los invitados de la tarde. Añadió leña al fuego y lo avivó. Briana observó los pequeños y precisos movimientos de las manos cuidadas y su absoluta concentración mientras colocaba el recipiente con whisky y los vasos. ¿Cuántas veces había arreglado aquella habitación? ¿Cuántas veces había recolocado cada mueble, cada pequeño adorno en el lugar exacto para que su señora lo alcanzara sin tener que buscarlo? Toda una vida dedicada a las necesidades de otra persona. Ulises sabía leer y escribir en inglés y francés, sabía aritmética, cantaba y tocaba el clavicordio. Todo lo había aprendido, era utilizado solo para entretener a una anciana autocrática que daba unas órdenes que él solo obedecía. Era la forma de ser de Yocasta, y si Yocasta conseguía lo que quería, era porque aquel hombre era de su propiedad. El pensamiento era inadmisible, peor, era ridículo. Se movió con impaciencia en su asiento intentando olvidarlo. Ulises captó el pequeño movimiento y se volvió con un gesto de interrogación para ver si necesitaba algo. «Ulises», dijo de pronto, «¿quieres ser libre?» En el momento en que habló se mordió la lengua y se ruborizó. «Lo siento», añadió de inmediato y bajó la vista de sus manos que se retorcían en el regazo. «Ha sido una pregunta muy grosera, por favor, perdóname». El alto criado no dijo nada, pero la miró intrigado. Luego se tocó un poco la peluca, como para recolocarla, y volvió a la tarea de recoger los dibujos dispersos que se encontraban sobre la mesa para colocarlos en un montón ordenado. «Nací libre», respondió por último en voz baja, tan baja que Briana no estaba segura de haberlo oído. Tenía la cabeza inclinada, con la mirada fija en los largos dedos negros que recogían las fichas de marfil del juego de la mesa y las metían en su caja. «Mi padre tenía una pequeña granja, no muy lejos de aquí. Cuando yo tenía 6 años, murió por la mordedura de una serpiente. Mi madre no podía encargarse de todo, no tenía fuerza suficiente para trabajar en la granja. Así que se vendió a sí misma y entregó el dinero a un carpintero para que me tomara de aprendiz a la edad adecuada. Puso la caja de marfil en la mesita de juego y limpió las migas del pastel que había caído sobre el tablero de Cambridge. Pero ella murió», continuó con lo práctico. «El carpintero, en lugar de enseñarme, dijo que yo era hijo de una esclava y que por ley también era un esclavo». «Disculpe», entró un mensaje. Por las dudas retomo el párrafo. «Pero ella murió», continuó con tono práctico, «y el carpintero, en lugar de enseñarme, dijo que yo era hijo de una esclava y que por ley también era un esclavo. Así que me vendió». Pero no era verdad. La miró con paciente diversión y sus ojos parecían decirle: «¿Y qué tiene que ver la verdad con todo esto?» «Tuve suerte», continuó. «Me vendieron barato porque era pequeño y flaco a un maestre que enseñaba a los hijos de los propietarios de las plantaciones de Kefir. Íbamos de una casa a otra y nos quedábamos entre una semana y un mes. Yo iba detrás de él en la grupa del caballo y me ocupaba del caballo y de otras tareas. Como los viajes eran largos, me hablaba y me enseñaba a cantar. Le gustaba mucho cantar y tenía una voz preciosa». A Briana le sorprendió el aire nostálgico de aquel hombre,
pero se repuso con rapidez y sacó un trapo del bolsillo para limpiar el aparador. Él fue quien me dio el nombre de Ulises, dijo de espaldas a ella. Sabía griego y latín, y para entretenerse me enseñó a leer y a escribir durante las noches en las que nos sorprendía la oscuridad, y nos veíamos forzados a acampar en el camino. Los hombros esbeltos se encogieron un poco. Cuando murió yo era joven, de 20 años, entonces me compró Héctor Cameron, y descubrió mis capacidades. No todos los señores valorarían estos conocimientos en un esclavo. Pero el señor Cameron no era un hombre común. Ulises sonrió un poco. Me enseñó a jugar al ajedrez y apostaba por mí cuando me hacía jugar contra sus amigos. También me enseñó a tocar el clavicordio y a cantar para entretener a sus invitados. Cuando la señorita Joe comenzó a perder la vista, me entregó a ella para que fueran sus ojos. ¿Cuál era tu nombre? Tu verdadero nombre. Hizo una pausa pensativa y luego sonrió, pero solo con los labios. No estoy seguro de recordarlo, respondió con amabilidad mientras se retiraba. Capítulo 56. Confesiones de la carne. Se despertó poco antes del amanecer. A pesar de que aún estaba muy oscuro, el aire había cambiado. Las brasas se habían consumido y el aliento del bosque incidía en su cara. Alexandre no estaba. Roger yacía bajo la piel raída, helada. «Alexandre», susurró con voz ronca. «Padre Ferigold, estoy aquí». La voz del joven sacerdote era suave y lejana, aunque se hallaba a 1 metro de distancia. Roger se apoyó en un codo, visqueando, ya más despierto. Comenzó a ver de manera más nítida. Alexander estaba sentado con las piernas cruzadas, la espalda recta y la cabeza erguida, mirando el agujero del techo. ¿Está bien? Un lado del cuello del sacerdote estaba manchado de sangre, aunque la parte del rostro que Roger podía ver parecía serena. Me van a matar pronto, tal vez hoy. Roger se sentó apretando la piel contra su pecho. Ya tenía frío, pero el tono sereno del jesuita le heló. «No», dijo y tuvo que toser para aclararse la garganta. «No, no lo harán». Alexandre no se molestó en contradecirlo, no se movió. Estaba sentado desnudo, ajeno al frío de la mañana, mirando hacia arriba. Por fin bajó la cabeza y se volvió hacia Roger. «¿Quiere oír mi confesión?» «No soy sacerdote». Roger se puso de rodillas y se acercó con la piel de venado con la que se cubría. «Tenga este lado, tápese con esto. No tiene importancia». Roger no sabía si se refería al frío o a que Roger no era sacerdote. Colocó unas manos sobre el hombro desnudo del sacerdote. Tanto si importaba como si no, el hombre estaba helado. Roger se sentó junto a él, tan cerca como pudo, y extendió la piel sobre ambos. Sintió que se le ponía la carne de gallina al tocar la piel helada del otro, pero no le molestó. Se acercó aún más para transmitir parte de su propio calor. Su padre, comentó Alexander, había vuelto la cabeza. Su aliento tocaba el rostro de Roger y sus ojos eran agujeros oscuros en su rostro. Me dijo que era sacerdote. Ministro, sí, pero yo no. Más que verlo, sintió el pequeño gesto de indiferencia del otro hombre. En momentos de necesidad, cualquier hombre puede oficiar como sacerdote, afirmó Alexander. Y le tocó el muslo con sus dedos fríos. ¿Quiere oír mi confesión? Si es lo que desea. Se sentía torpe, pero no hacía mal, y si eso le ayudaba, la choza y la aldea que la rodeaba estaban en silencio. No se oía nada, excepto el viento entre los pinos. Entonces se aclaró la garganta. ¿Iba a empezar Alexander o tenía que decir algo antes? Como si ese sonido hubiese sido la señal, el francés se volvió hacia él y bajó la cabeza, de manera que la tenue luz iluminó el cabello dorado de su coronilla. «Bendígame, hermano, porque he pecado», dijo en voz baja, y con la cabeza inclinada y las manos juntas se confesó. Lo habían enviado desde Detroit
con una escolta de hurones. Se había aventurado río abajo hasta el asentamiento de Santa Berta de Rombal, para sustituir al anciano sacerdote encargado de la misión, que estaba muy enfermo. Fui feliz allí, comentó Alexander, con la voz soñadora que usan los hombres para hablar de un acontecimiento que tuvo lugar hace muchas décadas atrás. Era un lugar salvaje, pero yo era joven y mi fe ardiente agradecía las adversidades. ¿Joven? El sacerdote no podía ser mayor que Roger. Alexander se encogió de hombros, haciendo un gesto de indiferencia al pasado. Pasé 2 años con los hurones y convertí a muchos. Entonces fui con un grupo a Fort Stenwick, donde había una gran reunión de tribus de la región, y allí conocí a Kenisitago, un jefe guerrero de los Mohawks. Se me oyó predicar y por inspiración del Espíritu Santo me invitó que fuera con él a la aldea. Esos indios no eran muy amables, eran recelosos en cuanto a la conversión, así que le pareció una oportunidad caída del cielo. Por lo tanto, el padre Faribault descendió el río en canoa junto a Kenisitagao y sus guerreros. Ese fue mi primer pecado, afirmó con calma, el orgullo. Levantó un dedo, como si sugiriera a Roger que llevara la cuenta. Pero Dios todavía estaba conmigo. Los Mohawk habían estado del lado de los ingleses durante las recientes guerras franco-indias y sospechaba del joven sacerdote francés. Había aprendido el idioma de los Mohawk para predicar en la propia lengua. Tuvo éxito, convirtió a bastantes indios de la aldea y en especial al jefe guerrero que lo protegía. Pero por desgracia, Seijin se oponía a su influencia y había continuos problemas entre los cristianos y los no cristianos. El sacerdote se mojó los labios secos, levantó la jarra de agua y bebió. Y entonces, dijo con un gran suspiro, cometí mi segundo pecado. Se había enamorado de una de sus conversas. ¿Habías tenido alguna mujer antes? Roger se atragantó con la pregunta, pero Alexander contestó con una sencillez sin vacilar. No, nunca. Dejó escapar una risita amarga y burlona. Creí que era inmune a esa tentación, pero el hombre es frágil ante las tentaciones de la carne. Había vivido en casa de la muchacha durante varios meses, hasta que una mañana que se levantó temprano y fue al arroyo a bañarse, vio su reflejo en el agua. Se produjo un súbito movimiento y la superficie se quebró. Una enorme boca abierta salió y rompió el reflejo de mi rostro. No era más que una trucha que saltaba para capturar una libélula, pero agitado por la experiencia, sintió que era una señal de Dios que indicaba que corría peligro de ser engullido por la boca del infierno. Partió de inmediato a la casa comunal, recogió sus cosas, para irse a vivir solo a una choza fuera de la aldea, pero ya había dejado embarazada a su amante. ¿Y por eso lo han traído aquí?, preguntó Roger. No. Ellos no consideran las cosas del matrimonio y la moralidad como nosotros, explicó Alexander. Las mujeres acuden a los hombres cuando quieren, se casan por acuerdo, y el matrimonio dura mientras se llevan bien. La mujer puede echar al hombre o puede irse. Los hijos, si los hay, se quedan con la madre. Pero entonces, el problema fue que como sacerdote siempre me negué a bautizar a los niños cuyos padres no fueran cristianos y estuvieran en estado de gracia. Como ya sabrá, es necesario para criar al niño en la fe, ya que los indios suelen ver el sacramento del bautismo como otro de sus rituales paganos. Alexander inspiró profundamente y por supuesto no pude bautizar a esa criatura. Eso ofendió al jefe, que insistía en que lo hiciera, por lo que ordenó que me torturaran. La muchacha intercedió por mí con el apoyo de su madre y de varias personas influyentes. Como consecuencia, la aldea se dividió por la controversia y por último el Sayen ordenó que llevaran al padre Alexander a Onitarakenata para que tuviera un juicio imparcial y se decidiera lo que debería hacerse para restaurar la armonía entre todos. Roger se rascó la barba, quizás la aversión de los indios por los peludos europeos
se debía a que los asociaban a los piojos. Me temo que no comprendo, intervino Roger. ¿Usted se negó a bautizar a su propio hijo porque la madre no era una buena cristiana? Alexandre pareció sorprendido. Oh, no. Ella no perdió la fe, aunque tenía todos los motivos para hacerlo, añadió con tristeza y suspiró. No podía bautizar a la criatura porque yo, su padre, no estaba en estado de gracia. Roger se frotó la frente, con la esperanza de que su rostro no delatara la sorpresa. Ah, ¿por eso quiere que lo escuche en confesión? Entonces recuperará el estado de gracia y podrá... El sacerdote lo detuvo con un gesto. Permaneció inmóvil un instante con los hombros hundidos. Debía de haberse tocado la herida sin querer, ya que el coágulo se había abierto y la sangre volvía a fluir lentamente por el cuello. Perdón. No he debido pedírselo. Estaba tan contento de poder hablar con mi propio idioma, que no he podido resistir la tentación de aliviar mi alma. Pero no está bien. No hay absolución posible para mí. La desesperación del hombre era tan evidente que Roger le apoyó la mano en el brazo para tranquilizarlo. ¿Estás seguro? Me ha dicho que en tiempos de necesidad no es así. Puso una mano sobre la de Roger y lo apretó como si pudiera sacar fuerza de ese gesto. Roger no dijo nada. Un momento después, Alexander levantó la cabeza y lo miró a la cara. La luz exterior había cambiado. Había un suave resplandor, un ligero brillo en el aire. Su propia respiración era blanca, como el humo que salía por el agujero que se encontraba encima de la hoguera. Aunque me confesara, no tengo perdón. Hace falta arrepentimiento para obtener la absolución. Debo rechazar mi pecado y eso no puedo hacerlo. Se quedó en silencio. Roger no sabía si hablar ni qué decir. Un sacerdote hubiese dicho algo como, «Sí, hijo mío», pero él no podía hacerlo. En cambio cogió la mano de Alexander y la apretó con su fuerza. «Mi pecado fue amarla», afirmó con suavidad, «y eso no puedo evitarlo». Capítulo 57. Una sonrisa frustrada. Dos Lanzas está de acuerdo. El asunto hay que tratarlo ante el consejo y tiene que ser aceptado, pero no creo que haya problemas. Jamie se apoyó en el pino con un gesto de agotamiento. Hacía una semana que nos encontrábamos en la aldea. Él había estado con el Sayen de la tribu los últimos 3 días. Casi no lo había visto y tampoco a Jan. Había estado con las mujeres, que eran amables pero se mostraban distantes, y yo mantenía mi amuleto cuidadosamente escondido. ¿Entonces lo tienen?, pregunté y sentí el nudo de ansiedad que no conseguía aflojar. ¿Roger está aquí? Hasta ahora los Mohawk no habían querido admitir si tenían a Roger allí o no. Bueno, el viejo sinvergüenza no quiere admitirlo por miedo a que lo libere, pero lo tienen aquí, o no muy lejos de la aldea. Si el consejo aprueba el trato, intercambiaremos el whisky por el hombre. En 3 días nos iremos. Lanzó una mirada a las nubes que cubrían las distantes montañas. Espero que eso sea lluvia y no nieve. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que el consejo no acepte? Suspiró profundamente y se pasó una mano por el cabello. Lo tenía suelto sobre los hombros. Era evidente que la negociación había sido difícil. Sí, lo hay. Quieren el whisky, pero son cautelosos. Algunos de los ancianos están en contra del negocio por miedo al daño que el licor pueda causar en la tribu. En cambio, los jóvenes están todos de acuerdo. Hay otros partidarios de quedarse whisky y, aunque no lo beban, por sus efectos nocivos, utilizarlo para negociar. Todo eso te lo he dicho Watinshonor. Estaba sorprendida. El Sachem, actos rápidos, parecía demasiado frío y taimado para tanta franqueza. No, ha sido Jan. Jamie sonrió un poco. El muchacho tiene grandes aptitudes para espía. Ha conquistado todos los corazones de la aldea y ha encontrado una joven a que le gusta mucho. Ella le ha explicado lo que opina el consejo de las madres. Hundí los hombros y me abrigué con mi capa. Nuestra ubicación entre las rojas nos aislaba de cualquier interrupción, pero el precio era la visibilidad
era la exposición al viento. ¿Y qué es lo que dice el Consejo de las Madres? Una semana con ellas me había proporcionado una idea de la importancia de la opinión de las mujeres en la vida de la aldea. Aunque no tomaban decisiones directas en asuntos generales, muy pocas cosas se hacían sin su aprobación. Quieren que ofrezca algún rescate distinto al whisky y no están seguras de querer ceder el hombre. Más de una está encantada con él. No les importaría adoptarlo. Jamie torció la boca y no por preocupación. No pudo evitar una carcajada. Roger es un muchacho muy apuesto, comenté. Ya lo he visto, dijo cortante. La mayoría de los hombres piensa que es un horrible bastardo peludo. Por supuesto, creen lo mismo que de mí. Levantó la comisura de la boca de mala gana mientras se pasaba la mano por las mandíbulas. Como conocía el disgusto de los indios por las barbas, se afeitaba todas las mañanas. Y es así, eso puede ser lo que marque la diferencia. ¿Qué, el aspecto de Roger o el tuyo? El hecho de que más de una dama quiera al sujeto. La amiga de Jan le ha dicho que su tía cree que podía ser peligroso quedarse con Roger y que sería mejor devolverlo antes de que haya problema entre las mujeres. Me froté los labios con los nudillos enrojecidos por el frío, tratando de evitar la risa. ¿Y los hombres del consejo saben que hay mujeres interesadas en él? No lo creo. ¿Por qué? Porque si se enteran, te lo darán gratis. Jamie resopló, pero miró dubitativo. Sí, tal vez. Haré que Jan nos mencione entre los jóvenes, no estará de más. Me has dicho que las mujeres quieren que ofrezcamos otra cosa en lugar de whisky. ¿Le has mencionado el ópalo a actos rápidos? Jamie se mostró interesado. Sí, lo he hecho. No se habría sorprendido más si hubiese sacado una serpiente del morral. Se pusieron muy nerviosos, tanto por el enfado como por el miedo. Creo que me habrían atacado si no fuera que ya había mencionado el whisky. Buscó en la pechera de su casaca y sacó el ópalo para dejarlo caer en mi mano. Mejor que lo tengas tú, Sassenach, y no se lo enseñes a nadie. Qué extraño, afirmé mirando la piedra con su petroglifo en forma de espiral. ¿Entonces para ello tiene algún significado? Oh, sí, exclamó. No puede decirte cuál, pero sí que no les gusta nada. El jefe guerrero ordenó que le dijera de dónde lo había sacado. Le comenté que te lo habías encontrado. Eso los calmó un poco, pero estaban muy nerviosos. ¿Y por qué quieres que la tenga yo? La piedra estaba caliente debido a su cuerpo y la sentía suave y cómoda en mi mano. Mi pulgar recorrió el grabado en espiral de manera instintiva. Como te he dicho, cuando la vieron se alteraron y se enfadaron. Un par de ellos hicieron gestos para golpearme, pero retrocedieron. Los observé con la piedra en la mano y me di cuenta que tenían miedo, que no me tocarían mientras la tuviera conmigo. Cerré mi puño sobre la piedra. Guárdala. Si existiera algún peligro, lo sacas. No. Tú te enfrentarás a más peligros que yo, protesté tratando de devolvérsela. No obstante, meneó la cabeza y su cabello se elevó con el viento. No. Ahora que saben que hay whisky, no me harán daño sin saber dónde está. Pero, ¿por qué voy a estar yo en peligro? La idea me ponía nerviosa. Las mujeres habían tenido cautela, pero no habían sido hostiles, y los hombres de la aldea me ignoraban totalmente. Jamie frunció el entrecejo y miró hacia la aldea. Desde donde estábamos se veía muy poco, excepto las empalizadas exteriores y las columnas de humo que se elevaban desde las invisibles casacas comunales. No puedo decírtelo, Sassenach. Solo he sido cazador y también casado. ¿Sabes lo que se siente cuando hay algo raro cerca? Los pájaros dejan de trinar y el aire permanece inmóvil. Hizo un gesto hacia la aldea con la mirada fija en el humo, como si fuera a emerger algo de él. Hay algo semejante aquí. Sucede algo que no puedo ver. No creo que esté relacionado con nosotros, y sin embargo me siento incómodo, dijo bruscamente. He vivido demasiado para olvidarme de esa sensación. Ian se reunió con nosotros poco después y estuvo de acuerdo con la impresión de Jamie. Sí, es como sostener un borde de una red que está sumergida en el agua, comentó, frunciendo el entrecejo. Uno puede advertir los movimientos sin ver el pescado, pero sabe que está allí, aunque no sé dónde. El viento despeinó su cabello castaño y los mechones sueltos de su trenza le taparon la cara.
Se lo apartó con aire distraído. Algo sucede entre la gente, algún desacuerdo, y algo ocurrió anoche en la casa del consejo. Emily no me había contado cuando se lo había preguntado. Solo ha mirado para otro lado y me ha dicho que no tenía nada que ver con nosotros, pero yo creo que de alguna manera está relacionado con nuestra presencia. ¿Emily? Jamie levantó una ceja y Ian sonrió. La llamo así porque es más corto, dijo. Su nombre es Wakiotensen Nansa, que significa la que trabaja con las manos. La pequeña Emily tiene habilidad para tallar. Mirad lo que me ha hecho para mí. Con orgullo sacó del bolsillo una pequeña nutria tallada en caliza. El animal estaba alerta, con la cabeza levantada, y me provocó risa. Muy bonito. Jamie lo examinó con aprobación y acarició la sinuosa curva del cuerpo. Debes de gustarle mucho a esa muchacha, Ian. Sí, bueno, a mí también me gusta ella, tío, contestó Ian con un tono despreocupado, pero sus mejillas se sonrojaron por otros motivos que no era el frío. Tosió y cambió de tema. Dicen que cree que el consejo podría inclinarse un poco a nuestro favor si le damos a probar el whisky. Si estás de acuerdo, buscaré un barril y esta noche haremos un pequeño Siliris. Amy se encargará de todo. Jamie levantó las cejas y tras un instante sintió. Voy a confiar en tu juicio, Ian, dijo. ¿En la casa del consejo? Ian negó con la cabeza. No. Emily dice que será mejor hacerlo en la casa comunitaria de su tía, la anciana, Tehuantenyowan. La mujer bonita. ¿La qué? Pregunté sorprendida. La mujer bonita, explicó, limpiándose la nariz con la manga. Es una mujer con influencia en la aldea que tiene poder para decidir lo que se hace con los cautivos y la llaman así, tenga su aspecto que tenga. Podremos tratar de convencerla de que acepte nuestro trato. Supongo que el cautivo liberado le debe de ver hermosa, concluyó Jamie con ironía. Bueno, adelante entonces. ¿Puedes ir tú solo a buscar el whisky? Y Ana asintió y se volvió para marcharse. Espera un minuto, Ian. Intervine y le mostré el ópalo mientras se volvía hacia mí. ¿Puedes preguntarle a Emily si sabe algo sobre la piedra? Sí, tía Claire, se lo preguntaré. Vamos, Rollo. Sirvió entre dientes y Rollo, que había estado olfateando entre las rojas, salió detrás de su amo. Jamie los observó con cierta preocupación. ¿Sabes dónde pasa las noches, Ian Sassenach? Si te refieres a la casa, sí. Si quieres saber en qué cama, no. Pero puedo imaginármelo. Se enderezó y movió la cabeza. Vamos, Sassenach, te acompañaré del día. El sandwich de Ian empezó poco después del anochecer. Los invitados eran los miembros más destacados del consejo, que fueron llegando de a uno a la casa comunal de Tehuantenyowan, todos para ofrecer sus respetos al Sachem Don Lanzas, que estaba sentado en la fogata principal con Ian y con Jamie. Una joven bella y delgada, que supuse era la Emily de Ian, estaba detrás con el barril de whisky para observar Estaba detrás con el barril de whisky. Excepto Emily, las mujeres no intervenían en la cata del whisky. No obstante, me acerqué a observar y me senté ante una de las pequeñas fogatas para ayudar a dos mujeres con las cebollas, mientras intercambiaban ocasionales frases amables en una mezcla de tuscarora, inglés y francés. La mujer ante cuyo fuego me senté me ofreció cerveza y una preparación a base de harina de maíz que acepté con amabilidad, aunque mi estómago estaba cerrado a causa de los nervios. Nos jugábamos mucho en esta fiesta improvisada. Roger estaba allí, en algún lugar de la aldea, eso lo sabía. Estaba vivo y esperaba que estuviera bien, o al menos lo suficiente para viajar. Lancé una mirada al extremo de la casa, a la hoguera principal. Solo veía la curva de la cabeza canosa de Tehuantenyowan. Me estremecí al verla y toqué el pequeño bulto del amuleto de Nayawen que colgaba bajo mi camisa. Una vez que se congregaron los invitados, se formó un tosco círculo alrededor del fuego y transportaron el barril abierto de whisky al centro. Me sorprendí al ver que la muchacha también entraba en el círculo
y se colocaba junto al barril con una calabaza en la mano. Después de que dos lanzas pronunciaron unas palabras, comenzó la fiesta. La muchacha medía las porciones de whisky, pero no sirviéndolo en jarras, sino tomando un trago y escupiéndolo en cada una antes de entregárselo a los hombres. Miré de reojo a Jamie, quien por un momento pareció sorprendido, pero luego aceptó y bebió sin vacilar. Me preguntaba cuánto whisky absorbería la muchacha a través de la membrana bucal, no tanto como los hombres, aunque pensé que haría falta bastante para lubricar a dos lanzas, que era un viejo taciturno con cara de pasa. No obstante, la llegada de un niño, hijo de una de mis compañeras, distrajo mi atención. Entró en silencio y se sentó junto a su madre, apoyándose en ella. La mujer lo observó con preocupación. Dejó las cebollas y se levantó con una exclamación. La luz iluminó al muchacho y pude ver la forma peculiar en la que se sentaba. Me puse rápidamente de rodillas, apartando la cesta de cebollas. Me arrastré hacia él y lo agarré de un brazo para volverlo hacia mí. El niño tenía dislocado el hombro izquierdo y por eso se sentaba torcido y sudaba, haciendo gestos de dolor. Le hice una seña a la mamá, quien vaciló con el rostro ceñudo. El niño dejó escapar un gemido y ella tiró de él y lo abrazó. Por una inspiración repentina saqué el amuleto de Nayawene. La mujer no podía saber de quién era, pero sí lo que era. Y así fue, porque sus ojos se abrieron a ver la bolsita de cuero. El muchacho no emitió ningún sonido, pero pude ver el sudor que descendía por su pecho. Claro, bajo la luz del fuego. Solté el cordón de la bolsita de cuero y saqué la tosca piedra azul. Pierre Saint-Pierre, le había llamado Gabriel, la piedra valiente. Tomé la mano sana del muchacho y la apreté a la piedra contra la palma, cerrando sus dedos alrededor de ella. Je suis son chéri, mon Dieu designe-la, dije dulcemente. Confía en mí, pensé, no tengas miedo, y le sonreí. El niño me miró con los ojos muy abiertos por el asombro. Las mujeres intercambiaron miradas, para fijarse por último en el fuego lejano, donde se sentaba la anciana. Llegaban murmullos del Savage, alguien contaba una vieja historia, o lo que creía reconocer como tal, gracias a la cadencia de sus ritmos formales. Había oído como los escoceses en las Highlands narraban sus historias y leyendas en gaélico, con la misma manera, y esto sonaba igual. La madre asintió. Su hermana cruzó la casa con rapidez. No me di la vuelta, pero advertí el interés mientras pasaba junto al resto de los fuegos, y las cabezas se volvían para mirarnos. Mientras seguía mirando al niño, le sonreía y le apretaba la mano con la piedra, esperando el permiso de la madre. Sentí pasos suaves de la hermana detrás de mí. Una vez que fue autorizada por la anciana, la madre me entregó al niño. Fue muy fácil colocar de nuevo la articulación. Era pequeño, y el daño no era grave. Sus huesos eran ligeros bajo mi mano. Le sonreí mientras palpaba la articulación valorando la lesión. A continuación, con un rápido giro del brazo, roté el codo, levanté el brazo y ya estaba. El muchacho parecía muy sorprendido. Era una operación muy satisfactoria, ya que el dolor se aliviaba de inmediato. Movió el hombro, me sonrió con timidez y me devolvió la piedra que le había colocado en la mano. La sensación que provocó aquello ocupó mi atención durante un rato. Las mujeres se amontonaban, tocaban y examinaban al muchacho y llamaban a sus amigas para que contemplaran el oscuro zafiro. Mientras la fiesta avanzaba, Ian cantaba en gaélico, desafinando, mientras un par de indios le hacían los coros con el agudo «Hayya, hayya», que solía oír de vez en cuando entre la gente de Nayawene. Como si pensar en ella lo hubiese evocado, sentí una mirada en la espalda y me di vuelta para ver que era Tehuaniwayon. Me observaba desde su sitio junto al fuego, en el otro extremo de la casa. La miré a los ojos, asentí y ella se inclinó para hablar con una de las jóvenes que le rodeaban. La muchacha se levantó y se acercó, esquivando con cuidado a un par de niños que jugaban bajo su cubículo familiar. Mi abuela pregunta si quieres ir hasta donde está ella.
Se agachó junto a mí y me sorprendía al oírla hablar en inglés, aunque Anakara nos había dicho que algunos de los Mohawk conocían esa lengua, pero solo lo utilizaban por necesidad y preferían hablar en la suya. Me puse en pie y la acompañé a la hoguera de la India. Pregunté qué precisaría la mujer bonita. Yo ya tenía mis propias necesidades, pensar en Roger y Brianna. La anciana me saludó, hizo un gesto para que me sentara y sin quitarme los ojos de encima, habló con su nieta. Mi abuela pregunta si puede ver tu medicina. Por supuesto. Podía ver la mirada de la anciana sobre mi amuleto, observándolo con curiosidad, mientras sacaba el zafiro. Había añadido 2 plumas a la piel de pájaro carpintero de Nawayawini, 2 plumas negras del color del ala de un cuervo. ¿Eres la esposa del mataosos? Sí. Los Tuscarora me llaman cuervo blanco, dije, y la muchacha se sobresaltó y tradujo mis palabras rápidamente a la anciana. Esta abrió mucho los ojos y me miró consternada. Era evidente que no era el nombre más afortunado que había oído. Le sonreí con la boca cerrada. Por lo general los indios solo mostraban sus dientes cuando reían. La mujer me devolvió la piedra con rapidez. Me examinó con determinación y luego habló con su nieta sin dejar de mirarme. Mi abuela ha oído que tu nombre también tiene una piedra, interpretó la muchacha. ¿Quieres saber más sobre eso, cómo es y de dónde la has sacado? Puede verla, contesté, y ante los ojos sorprendidos de la muchacha, metí la mano en la bolsita que llevaba en la cintura, saqué el ópalo y se lo ofrecí a la anciana, que se inclinó y lo observó, pero sin tocarlo. Los brazos de Tehuantiguan eran marrones, no tenían vello, estaban arrugados y eran suaves como la madera satinada de las Indias. No obstante, vi que se le ponía la carne de gallina y el vello inexistente se le erizaba. Ella lo había visto, o al menos sabe qué es, pensé. No necesitaba las palabras del intérprete. La anciana me miraba directamente a los ojos y oí la pregunta con claridad, aunque todas las palabras eran extrañas. ¿Cómo ha llegado a tus manos? Era la pregunta que la joven repitió con fidelidad. Abrí la mano. El ópalo se ajustaba a mi palma y sus colores contradecían su peso, ya que brillaba como si se tratara de una burbuja de jabón que se hallara en mi mano. Me llegó en un sueño, dije sin saber cómo explicarlo mejor. La anciana suspiró. El miedo no abandonaba su mirada, pero había algo más. ¿Curiosidad? Tal vez. Dijo algo y otra de las mujeres se levantó y fue a buscar un canasto de debajo de la cama que había detrás. Regresó y se inclinó junto a la anciana para entregar algo. Esta comenzó a cantar con una voz quebrada por la edad, pero todavía fuerte. Se frotó las manos ante el fuego y de ella cayeron unas partículas de color castaño, que se convirtieron en humo y que olía a tabaco. Era una noche silenciosa. Podía oír la cadencia de las voces y las risas de la hoguera lejana, donde bebían los hombres. Comprendí lo que decía Jamie. Hablaba en francés. Quizás Roger estaba lo suficientemente cerca para oírlo también. Inspiré hondo. El humo se elevó desde el fuego en una delgada columna blanca, y el intenso aroma de tabaco se mezcló con el olor del aire frío, lo que hizo que viniera a mi mente recuerdos incongruentes de los partidos de fútbol del Instituto de Brianna, de aromas acogedores, de mantas de lana y termos de cacao, y del humo de cigarrillos que se elevan entre la multitud, más lejanos. Había otros recuerdos más duros de jóvenes de uniforme, bajo la luz fragmentada de los aeródromos, que pisaban colillas encendidas de cigarrillos y se dirigían a la batalla, desapareciendo y dejando tan solo el olor a humo en el aire invernal. Tehuantiguan habló con los ojos clavados en mí y la muchacha me tradujo sus palabras. Cuéntame ese sueño. Lo que le iba a contar era en realidad un sueño o un recuerdo que revivía con el humo del tronco ardiendo. No importaba. Todos mis recuerdos eran sueño. Le dije lo que pude. El recuerdo de la tormenta, mi refugio en las raíces del cedro,
la calavera enterrada con la piedra y el sueño de la luz en la montaña, y el hombre con el rostro pintado de negro. Era incapaz de distinguir entre recuerdo y sueño. La anciana se inclinó muy asombrada, lo mismo que su nieta. ¿Has visto al portador del fuego?, dejó escapar la muchacha. ¿Has visto su rostro? Me miró como si yo fuera peligrosa. La anciana ordenó algo. Su sorpresa se había convertido en una penetrante mirada de interés. Le dio un empujón a la muchacha y repitió la pregunta con impaciencia. Mi abuela dice, ¿puedes describir cómo era él? ¿Qué ropa llevaba? Nada, un taparrabos. E iba pintado. ¿Pintado cómo?, preguntó la muchacha en respuesta a lo que dijo su abuela. Describí el cuerpo pintado del hombre con todo el cuidado que pude. No fue difícil. Si cerraba los ojos aún podía verlo con tanta claridad como cuando se me apareció en la ladera de la montaña. Y su rostro era negro, desde la frente hasta la mandíbula, terminé, abriendo los ojos, mientras describía al hombre, y mi intérprete se mostró visiblemente turbada. Le temblaban los labios y nos miraba con miedo a su abuela y a mí. No obstante, la anciana escuchaba con atención, observándome e intentaba discernir el significado de mis palabras en mi rostro, antes de que las palabras de la muchacha llegaran a sus oídos. Cuando terminé, la anciana permaneció en silencio, con los ojos clavados en mí. Por último asintió, estiró la mano arrugada y cogió el collar de cuentas que le colgaba de la espalda, que era su árbol de familia, el símbolo de su función. Hablaba mientras se sostenía, y era lo mismo que jurar sobre la Biblia. Myers me había hablado de esto. En la fiesta del maíz verde, hace muchos años, la intérprete indicó 40 con los dedos. Un hombre llegó desde el norte. Podíamos entenderlo, pero hablaba de forma extraña, tal vez en Kanienga o quizás en Onondaga. Pero no nos decía cuál era su tribu o su aldea. Solo nos comentó que su clan era el de Tortuga. Era un hombre salvaje pero valiente, un buen cazador y un buen guerrero. A todas las mujeres les gustaba, pero no se atrevían a acercarse mucho. Tehuanillón se detuvo un instante con la mirada perdida y calculé debía ser una mujer por aquel entonces, joven, aunque quizás todavía no había sido impresionada por el aterrador e intrigante extraño. Los hombres no eran tan cuidadosos, ellos nunca lo son. Lanzó una breve mirada sardónica al Savage, que iba subiendo de tono. Hablaban, bebían cerveza de picea, fumaban el conté y escuchaban. Bailaban, hablaban. Les hablaba desde el mediodía hasta la noche y luego delante de las fogatas. Mencionaba la guerra una y otra vez, y su rostro siempre era feroz. Suspiró enroscando los dedos en las conchas moradas. Siempre la guerra, no contra los comerranas de la aldea de al lado o los que comen heces de alce. No, hay que matar a todos los Ogeroni, decía el forastero, desde el más mayor al más pequeño, desde la línea del tratado hasta el gran mar, visitar a los Coyuga, enviar el mensajero a los Séneca, dejar que la liga iroquesa pelee unida. Hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Levantó un frágil hombro y lo dejó caer. ¿Demasiado tarde para qué?, preguntaban los hombres. ¿Y para qué la guerra si no necesitamos nada? No hay tratado de guerra, y eso era antes de los franceses. Es la última oportunidad, afirmaba él. Puede que ya sea demasiado tarde. Nos seducirán con el metal, nos atraerán con sus cuchillos y rifles y nos destruirán. Luchad, hermanos, luchad, o desapareceréis. Vuestras historias quedarán en el olvido. Matadlos ahora a ellos os comerán. Y mi hermano, que era un Sachen, y mi otro hermano, que era un jefe guerrero, dijeron que eran puras locuras. ¿Destruirnos con herramientas? ¿Comernos?, preguntaron. Los blancos no comían los corazones de sus enemigos, ni siquiera en la batalla. Los jóvenes lo escuchaban. Ellos escuchaban a cualquiera que hablase fuerte, pero los ancianos lo miraban con desconfianza y no decían nada. Él sabía, continuó la joven, y la anciana asintió con firmeza, hablando casi más rápido de lo que su nieta podía traducir. Lo que sucedería con los ingleses y con los franceses,
y que iban a luchar entre ellos y pedir nuestra ayuda. Dijo que este era el momento. Cuando lucharan el uno contra el otro, debíamos enfrentarnos a ambos y echarlos. Su nombre era Tiwinowawa. Tiwinowira. Tininowira, dientes de nutria. Tú vives en el presente, me dijo, conoces el pasado pero no miras el futuro. Tus hombres dicen, no necesitamos nada y no quieres moverte. Tus mujeres piensan que es más fácil cocinar en una caldera de hierro que hacer ollas de arcilla. No se dan cuenta de nada por la codicia y la haraganería. No es verdad, le contesté, no somos haraganes. Raspamos la piel, secamos la carne, el maíz extraemos el aceite de los girasoles, los vertemos en frasco, siempre nos preparamos para la siguiente estación. Si no lo hiciéramos moriríamos. ¿Y qué tiene que ver los calderos y las ollas? Él se rió de mí, pero sus ojos eran tristes. No siempre era fiero conmigo, ¿sabes? La mirada de la joven se dirigió hacia su abuela al oír aquello, pero luego bajó la vista a su regazo. Ah, las mujeres, dijo. Os preocupáis por la comida, por la ropa. Nada de eso importa. Los hombres no pueden pensar en esas cosas. ¿Cómo puede ser Hadonesinaui y pensar así? Le pregunté. ¿De dónde vienes que no te importa lo que piensan las mujeres? Movió la cabeza otra vez y comentó, no puedes verlo bastante lejos. Le pregunté hasta dónde podía ver él y no respondió. Yo conocía la respuesta y a pesar del fuego se me puso la carne de gallina. Sabía muy bien hasta dónde podía haber visto y lo peligroso que era ese abismo en particular. Pero nada de lo que yo ni mis hermanos decíamos servía, prosiguió la anciana. Dientes de Nutria se enfadaba cada vez más. Un día vino todo pintado, tenía rayas rojas en los brazos y en las piernas, bailó, cantó la danza de la guerra. Todo el mundo salió a observarlo para ver qué es lo que seguía. Y cuando vio su tomahawk en el árbol de la guerra, gritó que se iba a buscar caballos y a saquear a los Shashuini. Muchos jóvenes lo siguieron, y estuvieron fuera un día y una noche, y regresaron con caballos y cabelleras blancas, y mis hermanos se enfadaron. Dijeron que atraerían a los soldados del fuerte o a partida de las colonias de las líneas del tratado, que buscarían venganza, ya que las cabelleras procedían de allí. Dientes de Nutria respondió con audacia que eso esperaba, puesto que así nos veríamos forzados a luchar, y dijo claramente que seguirían llevando a cabo aquellas incursiones una y otra vez, hasta que toda la tierra se levantara y viéramos que tenía razón, que debíamos matar a los Cheroni o morir. Nadie podía impedirle que hiciera lo que decía, y había algunos hombres jóvenes de sangre caliente que lo siguieron, sin importar lo que propusiera. Mi hermano y el Shashem montó su tienda y convocó a la gran tortuga a consejo. Se quedaron un día y una noche. La tienda se agitaba, se oían voces y la gente tenía miedo. Cuando mi hermano salió de la tienda dijo que Dientes de Nutria debía abandonar la aldea. Quisiera lo que tuviera que hacer, pero que no íbamos a dejar que nos trajera la destrucción. Causaba problemas entre la gente y debía marcharse. Se enfadó más que nunca. Se colocó en el centro de la aldea y gritó hasta que se quedó ronco y se le pusieron los ojos rojos por la ira. La muchacha bajó la voz. Gritó cosas terribles. Después se quedó muy quieto y nos asustamos. Dijo cosas que nos dejaron sin aliento. Incluso aquellos que lo habían seguido tuvieron miedo. Sin comer, sin dormir, siguió hablando durante 2 días, caminando por la aldea, deteniéndose delante de las puertas de las casas y hablando hasta que la gente le pedía que se marchara. Luego se fue, pero regresaba una y otra vez, cada vez que se iba. Se escondía en el bosque y regresaba por la noche a las hogueras, delgado y hambriento, con los ojos brillantes como un zorro y siempre hablando. Su voz se oía en la aldea por las noches y no nos dejaba dormir. Comenzábamos a creer que en su interior tenía un espíritu maligno. Quizá fuera Atatorno, de cuya cabeza Ayahuatá lanzaba serpientes.
Quizá las serpientes habían entrado en aquel hombre en busca de un hogar. Finalmente mi hermano, el jefe guerrero, dijo que aquello debía terminar, debía irse o lo matarían. La anciana hizo una pausa. Sus dedos, que habían estado acariciando el collar una y otra vez, como si de allí sacara la fuerza para narrar su historia, ahora estaban inmóviles. Era un forastero, dijo en voz baja, pero nunca lo supo. Creo que nunca lo entendió. Al otro lado de la casa comunal, la fiesta se estaba alborotando, todos los hombres reían y se balanceaban con alegría. Talhuaniguán volvió la mirada hacia ellos con el ceño ligeramente fruncido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Un forastero. Un indio por su rostro, por su lenguaje, un lenguaje en cierto sentido extraño, un indio con empastes en los dientes. No, él no había entendido. Él creía que ellos eran su pueblo. ¿Cómo sabía los que les disparaba el futuro? Había tratado de salvarlos. ¿Cómo iba a pensar que le harían daño? Pero lo hicieron. Según Tehuaniguán, lo desnudaron y lo ataron a un poste en el centro de la aldea y pintaron su cara con una tinta elaborada a base de hollín y agallas de roble. El negro es para la muerte. A los prisioneros que van a matar siempre los pintan así, comentó la muchacha mientras fruncía un poco la ceja. ¿Sabías eso cuando te encontraste con el hombre de la montaña? Negué con la cabeza muda. El ópalo estaba cada vez más caliente en mi palma y estaba pegajoso por el sudor. Le torturaron con palos afilados y con tizones encendidos, de manera que le salían ampollas, que después las reventaban y la piel le colgaba en jirones. Lo soportó sin gritar y aquello les gustó. Como parecía que aún estaba fuerte, lo dejaron atado al poste durante toda la noche. Por la mañana se había ido. El rostro de la anciana era indescifrable. Si le había gustado, aliviado o angustiado que aquel hombre escapara o no, era su secreto. Dije que no le siguieran, pero mi hermano afirmó que no serviría de nada, que regresaría si no finalizaban la tarea. Una partida de guerreros salió a buscarlo. No fue difícil seguir el rastro de sangre. Lo persiguieron hacia el sur. Estuvieron a punto de capturarlo varias veces, pero era fuerte y se escapaba. Lo siguieron durante 4 días y por último lo atraparon en una alameda, deshojada por la nieve y con las ramas blancas, como si fueran los huesos de unos dedos. Vio la pregunta en mis ojos y asintió. Mi hermano, el jefe guerrero, estuvo allí y me lo contó. Estaba solo y desarmado, no tenía posibilidades y lo sabía. Pero se enfrentó a ello y les habló. Un hombre le golpeó la boca con una lanza, pero siguió hablando, sangrando y con los dientes rotos. Era un hombre valiente, afirmó meditabunda. No suplicó. Les dijo exactamente las mismas cosas que le había dicho antes, pero mi hermano me explicó que esta vez fue diferente. Antes había sido ardiente como el fuego. En la muerte era frío como la nieve. Y como todo tanto frío tenía, sus palabras aterrorizaron a los guerreros. Incluso cuando estaba ya muerto en la nieve, parecía que sus palabras resonaban en los oídos de los guerreros. Se acostaban, pero les hablaba en sueños, no les dejaba dormir. Decía que seríamos olvidados, que no existiría la nación de los iroqueses y que nadie contaría nuestra historia, que todo lo que habíamos sido se perdería. Regresaron a la aldea, pero su voz los seguía. Por la noche no podían dormir debido a las horribles palabras en sus oídos, y durante el día oían gritos y gemidos entre los árboles del sendero. Algunos decían que eran los cuervos, pero otros afirmaban que lo oían a él con claridad. Hasta que por último mi hermano aseguró que el hombre era un brujo. La anciana me miró. Yo había dicho que era una bruja. Tragué saliva y apreté el amuleto que llevaba en mi cuello. Mi hermano afirmó que había que cortarle la cabeza para que no hablara más. Así que volvieron, le cortaron la cabeza y la ataron a las ramas de una picea. No obstante, cuando se acostaron aquella noche, aún oían su voz y se despertaron agitados. Los cuervos le habían picado los ojos, pero su cabeza aún hablaba. Un hombre valiente tenía que enterrarlo lejos. Sonrió un poco. Ese hombre era mi marido. Envolvió la cabeza con una piel de ciervo y corrió con ella hacia el sur.
La cabeza seguía hablando bajo su brazo, así que tuvo que ponerse cerca de cera de abeja en los oídos. Finalmente vio un enorme cedro rojo y supo que aquel era el lugar, porque ese árbol tiene una fuente de espíritu curativo. Enterró la cabeza bajo las raíces del cedro rojo y cuando se quitó la cera de las orejas ya no se oía nada más que el viento y el agua. Mi marido regresó a la aldea y nadie más nombró a Dientes de Nutria hasta el día de hoy. La muchacha terminó con la mirada fija en su abuela. Era evidente que era cierto. Ella nunca había oído aquella historia. Tragué saliva y traté de respirar hondo. El humo había dejado de elevarse mientras hablaba. Ahora se acumulaba en una nube baja y el aire estaba viciado con un perfume narcótico. El círculo de bebedores se había tranquilizado. 2 hombres ya estaban medio dormidos y otro se levantó tambaleándose. ¿Y esto?, pregunté mostrando el ópalo. ¿Lo había visto? ¿Era suyo? La anciana se inclinó para tocar la piedra, pero no lo hizo. Hay una leyenda, contestó la muchacha sin dejar de mirar la piedra. Las serpientes mágicas llevan piedras en sus cabezas. Si uno mata a una y coge la piedra, tendrá un gran poder. Se movió incómoda y no me costó imaginar el tamaño de la serpiente que debía de haber llevado una piedra como aquella. La anciana habló súbitamente señalando la piedra. La muchacha se sobresaltó, pero repitió obediente. Era suya. La llamaba Villet Droelta. Miré al intérprete y movió la cabeza. Villet Droelta, dijo con claridad. No es una palabra inglesa, ¿verdad? Negué con la cabeza. Tras concluir su historia, la anciana se acomodó entre sus pieles y me miró con aire pensativo. Sus ojos estaban fijos en el amuleto que llevaba en el cuello. ¿Por qué te habló? ¿Por qué te dio eso? Hizo un gesto hacia mi mano y mis dedos se cerraron sobre la curva del ópalo como un alto reflejo. No lo sé, respondí. Como me había cogido desprevenida, no pude disimular mi expresión. Me lanzó una mirada penetrante. Supo que mentía. Pero ¿cómo le podía decir la verdad? ¿Podía decirle acaso que era Dientes de Nutria, que sus profecías eran verdades? Creo que tal vez era parte de mi familia, dije por último, pensando en lo que Polián me había dicho sobre los fantasmas de los antepasados de cada uno. No sabía de dónde o cuándo había venido, debía de ser un antepasado o un descendiente. Si no lo era mía, lo era de alguien como yo. Tehuacteniguam se irguió al escuchar aquello y me miró sorprendida. Poco a poco la expresión se fue desvaneciendo y asintió. Él te envió a mí para que escucharas esto. Estaba equivocado, declaró con confianza. Mi hermano dice que no debemos hablar de él, que debemos olvidarlo. Pero un hombre no se olvida mientras queden otros 2 bajo el cielo, uno para contar la historia y otro para escucharla. Tocó mi mano evitando tocar la piedra. El brillo húmedo de sus ojos negros podía deberse al humo del tabaco. Yo soy una, tú eres la otra. Él no ha sido olvidado. Hizo una seña a la muchacha para que fuera a buscar comida y bebida. Cuando me levanté para regresar a la vivienda donde nos alojábamos, miré hacia la fiesta. El terreno estaba cubierto con cuerpos que roncaban y el barril estaba vacío y apartado a un lado. Dos Lanzas estaba tumbado boca arriba con una sonrisa beatífica en su cara arrugada. Jamie, Jan y la muchacha ya no se encontraban allí. Jamie me esperaba afuera. Su aliento era blanco en el aire nocturno y su capa olía a whisky y a tabaco. Parece que te has divertido, afirmé y lo cogí del brazo. ¿Ha habido algún progreso? Eso creo. Cruzamos juntos el enorme carro central hacia la casa comunal en la que nos alojábamos. Ha salido bien. Jan tenía razón, Dios lo bendiga, concluyó mientras caminábamos. Ahora que han visto que este pequeño Seidich no ha sido perjudicial, creo que estarán más dispuestos a hacer el trato. Volví la mirada hacia la hilera de casas con sus nubes de humo y el resplandor de las hogueras en los agujeros de las puertas. ¿Estaría Roger en alguna de ellas?
Conté de manera automática como hacía cada día. 7 meses. La tierra se estaba derritiendo. Si hacíamos parte del viaje por el río, quizás pudiéramos llegar en un mes, 6 semanas como máximo. Si no, nos marchábamos pronto, tal vez llegaríamos a tiempo. ¿Y tú, Sashanat, has estado conversando con la anciana? ¿Sabías algo de la piedra? Sí, vamos adentro y te lo contaré. Levantó la piel que hacía las veces de puerta y entramos. Yo tenía el óvalo bien sujeto en mi mano. Ellos no sabían por qué lo llamaba Billet Druelta, pero yo sí. El hombre con empastes en los dientes, conocido como diente de nutria, había venido a declarar la guerra para salvar a la nación. Yo sabía que quería decir Billet Druelta. Era su billete de vuelta sin usar, y mi herencia. Bueno, chiquis, tremendo, muchísimos nombres rarísimos, perdón si me trababa. Un gusto. Será hasta la próxima y esperamos que lo podamos hacer al aire libre para disfrutar un poco más. Suerte para la próxima Gabs y nos vemos.